Muy buenos días compañeros, mi nombre es Sebastián Andrés Oñate Cuadro y en este video les voy a hablar sobre la historia de los explosivos y sobre los polímeros. La historia de los explosivos se remonta desde el siglo IX en China, donde los chinos, en guerra contra los mongoles, utilizaron sus avances científicos para crear la pólvora negra. Esta consistía en mezclar proporciones de carbón, azufre y nitrato de potasio, y este invento marcó un antes y un después en la guerra, ya que a ella se crearon artefactos explosivos y ciertos tipos de proyectiles, que fueron puestos en funcionamiento, además de crear igualmente los fuegos artificiales. En el siglo XIX, cuando el químico germano-suizo Christian Friedrich Schonbein accidentalmente destiló una mezcla de ácido sulfúrico y ácido nítrico en su cocina, que se derramó sobre una mesa y lo secó con un delantal de algodón. Al colocar el delantal cerca de la estufa encendida, ésta se incineró, gracias a la celulosa del algodón, y se había convertido en la nitrocelulosa. Gracias al accidente de Schonbein, se inició una nueva investigación que consistía en mejorar la eficacia de las armas de fuego en combate de guerra, ya que la pólvora negra traía problemas como el deterioro acelerado de las armas, la densa nube de humo que provocaba y el oscurecimiento de la vista de los soldados por el humo, por lo que después de tantos fracasos por la alta inflamabilidad que poseía la nitrocelulosa, James Dewar, un físico químico escocés, y Frederick August Abel, un químico inglés, consiguieron preparar una mezcla segura a base de algodón de pólvora. Debido a que la mezcla podía prenderse a largas cuerdas, se denominó cordita. 2 años después, Ascanio Sobrero, un químico italiano, creó la nitroglicerina. Esta le causó múltiples cicatrices en el rostro después de llenar un tubo de ensayo con ella, y la reacción fue tan fuerte que múltiples vidrios golpearon su rostro. La nitroglicerina fue el primer explosivo científicamente con mayor potencia que la pólvora negra. Tiempo después, Alfred Nobel, en 1866, crea la dinamita, sustituyendo inmediatamente a la nitroglicerina, ya que desempeñaba mejor y con menos índice de peligro gracias a su estabilidad, y con ella vinieron grandes avances en la minería, en construcciones de carreteras, en excavaciones de montañas y algún tipo de demolición, y sobre todo en los conflictos bélicos, siendo las responsables de múltiples muertes y gran destrucción en zonas de conflicto. De hecho, Nobel se sintió culpable por el uso bélico que le dieron a su invento, por lo que para contrarrestar ese mal creado fundó los Premios Nobel de la Paz. Ahora le vamos a hablar sobre los polímeros. Estos son interesantes, ya que su uso se daba incluso antes de haber tenido una terminología actual. Los primeros eran materiales como la madera, la lana, la seda, entre otros fibras materiales. No se tiene claro quién fue un descubridor, pero se tiene registro de que Charles Goodyear en el año 1839 obtuvo uno de los primeros polímeros sintéticos a base de la transformación de varios polímeros naturales. Por accidente, Goodyear volcó un recipiente con azufre y caucho encima de una estufa, endureciendo la mezcla y volviéndola impermeable. Lo que creó fue vulcanizado de caucho. Este fue un proceso en el que el caucho crudo es calentado en presencia de azufre, haciéndolo más duro y resistente al frío. Alrededor del año 1850, Alexander Parkes, un metalúrgico, estaba experimentando con un producto químico en su laboratorio. Él se centraba en mezclar nitrocelulosa con alcanfor, y al hacerlo descubrió que el compuesto formaba una sustancia dura pero flexible, que llamó Parkinson. Años después, en Estados Unidos, un estadounidense ofreció una recompensa de $10,000 a quien consiguiera un sustituto eficaz del marfil natural. Entre los participantes que se postularon, el inventor estadounidense Wesley Hine creó el celuloide, considerado el primer plástico sintético a base de nitrato de celulosa de baja nitración, tratando previamente con alcanfor y una cantidad mínima de disolvente de alcohol. El celuloide tuvo un notable éxito comercial a pesar de ser inflamable y de su deterioro al exponerlo a la luz. Al pasar los años, los procesos para crear plásticos fueron mejorando. En 1906 se inventaron los primeros plásticos totalmente sintéticos, los cuales eran un grupo de resinas desarrolladas por el químico estadounidense Leo Hendrix Baekeland, además de crear la primera máquina hecha para crear plástico. Y 14 años después, el químico alemán Hermann Staudinger definió que estos se componían en realidad de moléculas gigantes. Los esfuerzos dedicados a probar esta afirmación iniciaron numerosas investigaciones científicas que produjeron enormes avances en esta parte de la química.
En las décadas de 1920 y 1930 hubo un auge de nuevos productos como el etanoato de celulosa, utilizado en el moldeo de resinas y fibras, el cloruro de polivinilo, empleado en tuberías y recubrimientos de vinilo, y las resinas acrílicas, desarrollada como un pegamento para vidrio laminado. Uno de los plásticos más populares desarrollados durante este periodo es el metacrilato de metilo polimerizado. Este material tiene unas propiedades ópticas excelentes, puede utilizarse para gafas y lentes, o en el alumbrado público y publicitario. Las resinas de poliestireno, comercializadas alrededor de 1937, se caracterizan por su alta resistencia a la alteración química y mecánicas, a bajas temperaturas y por su muy limitada absorción de agua. El PTFE, politetrafluoroetileno, sintetizado por primera vez en 1938, se comercializó con el nombre de teflón. En 1950, otro descubrimiento fundamental en la década de 1930 fue la síntesis de nylon, el primer plástico de ingeniería de alto rendimiento. Y con esto iniciamos la Segunda Guerra Mundial. En esta época la industria de los plásticos tuvo una gran influencia dentro de ella, ya que Alemania, un claro ejemplo, perdió sus fuentes naturales de látex, por lo que lo llevó a iniciar un gran programa de desarrollo de caucho sintético utilizable. Cuando Japón entró al conflicto, cortó los suministros de caucho natural, de seda y de muchos metales asiáticos a Estados Unidos. La respuesta estadounidense fue la intensificación del desarrollo y la producción de plásticos. El nylon se convirtió en una de las fuentes principales de fibras textiles, y los poliéster se utilizaron en la fabricación de blindajes y otros materiales bélicos. Se produjeron una gran cantidad de caucho de tipo sintético. Después de acabada la guerra, los plásticos tuvieron un alto desarrollo e investigación por varios países, haciendo hincapié en aquellos plásticos que se usarían para fines industriales y técnicos. Los policarbonatos, los acetatos y las poliámidas se utilizaron en muchos materiales sintéticos en componentes de maquinaria, como en cascos de seguridad, en aparatos que se someten a altas temperaturas y un gran etcétera de armamento militar. Finalmente, en 1953, el químico alemán Karl Ziegler desarrolló el polietileno, y en 1954, el italiano Giulio Natta desarrolló el polipropileno, que son los dos plásticos más utilizados en la actualidad. Años después, en 1963, estos dos científicos compartieron el Premio Nobel de la Química por sus estudios acerca de los polímeros.